Bien, vamos a aprovechar el tiempo entonces, dado que va a ser nuestra última clase previo al examen, ¿sí? Tenía pensado la clase de hoy continuar. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el aspecto objetivo del tipo penal? Comenzamos a ver la estructura de los tipos dolosos activos y nos habíamos quedado en que cuando el tipo activo tenía la característica de exigir un resultado típico, yo debía vincular a la acción con el resultado, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista causal, esta relación, perdón, que desde el punto de vista natural, esta vinculación se daba a través de la denominada teoría de la causalidad. Y restaba hoy abordar la conexión entre la acción y el resultado desde el punto de vista normativo, es decir, si era imputable objetivamente o no ese resultado. Pero dado que la próxima clase ya es el examen parcial, ¿sí? Y puesto que va a entrar en el examen hasta la unidad número 4, es decir, van a entrar las cuestiones que hacen al concepto de acción, ¿sí? Vamos a aprovechar la clase de hoy para hacer un pequeño repaso, ¿sí? Respecto a las dudas que ustedes tengan. Es decir, cuestiones, supongo que están leyendo la materia, que están estudiando para el parcial y que están llenos de dudas puntuales respecto de las primeras unidades, ¿sí o no? Sí, profe, una Bien. consulta. Usted Bien. por las dudas ya lo habló de esto con la profesora Gabriela, va a Sí, ir hasta sí, la unidad número 4. sí, sí. Ah, Generalmente bueno. siempre hasta la unidad número 3, ahora se extendió una unidad, ¿sí? Es decir, le estamos quitando el concepto de acción del segundo parcial, ¿sí? O problema de acción. Sí, nos parece perfecto. Bien, bien. Vamos a tener un mini repaso con casos hoy. Eh, la idea era que ustedes me pregunten las dudas que van surgiendo respecto de lo que van leyendo, respecto de las primeras unidades, ¿sí? De todas maneras, tengo algunos casos para trabajar de repaso si quieren, como ustedes prefieran. Me resulta, estoy abierto a lo que ustedes planteen, si tienen alguna duda puntual de un tema. Sí. Nicole, Alejandra, Aranda, la compañera. Hola, sí, hola, profe. Bueno, Tengo una pregunta con respecto a las primeras unidades, sí. sí, Eh, con respecto al momento de resolver los casos, creo que usted lo mencionó, pero por ejemplo, los tiempos, o sea, en cuanto a los delitos que son continuados y permanentes, por ejemplo, ese tiene dos posturas que están en discusión acerca de la aplicación de la ley más benigna. Entonces, para resolver puedo optar por cualquiera de las dos, siempre que esté bien fundamentada, digamos. exacto. ¿Se acuerdan que creo que no lo vimos conmigo, lo vimos a través de un caso a esa cuestión, pero ahí uno tiene dos posturas respecto de cuál. La discusión pasa, voy a compartir pantalla, vamos a trabajar con el gráfico a ver si puedo ser más. Esperen que tengo que buscar, no abrí el Power todavía. La cuestión pasa centralmente por la determinación de lo que se denomina momento de comisión, ¿sí? Puntualmente en las cuestiones que hacen a delito de ejecución permanente o delitos continuados, porque ustedes saben que la producción del resultado, o sea, es decir, la consumación del tipo penal no ocurre instantáneamente, sino que se desenvuelve en un lapso de tiempo prolongado y que este lapso de tiempo prolongado puede estar sujeto a eventuales cambios legislativos, ¿sí? Abro en realidad la pregunta a la compañera para todo el curso en punto A, que me interesa que entiendan cuál es la problemática que se encuentra detrás de esta estructura de tipos penales, permanentes o delitos continuados, ¿sí? Si alguien no entiende, me avisa, ¿sí? Pero, en respuesta a lo que la compañera plantea, yo quería, a ver si encuentro, ¿dónde está el? No, no me digas que, a ver.
Quiero creer que me equivoqué de carpeta nomás y que tengo los otros power acá. Sí, me equivoqué de carpeta nomás. A ver, sí, acá está. Bien, ahí les comparto. ¿Pueden verla? Validez temporal de la ley. Sí, profe. Bien. Lo que plantea la compañera respecto de las posibles soluciones en punto a los delitos de ejecución permanente o los delitos continuados es que yo tengo que poder definir primero cuándo se ha cometido un hecho, ¿sí? Porque va a partir mi línea temporal a partir de la determinación del mismo, ¿sí? Si yo defino cuándo se comete un hecho, sé que la ley penal que resulta aplicable es la que está vigente cuando se comete. ¿Me van siguiendo o no? Es mi punto de partida de la línea temporal. Mi línea de finalización va a ser el agotamiento de la pena, ¿sí? Pero yo tengo la definición de la comisión del hecho, es decir, de cuándo se ha cometido un hecho, es trascendental en las cuestiones de validez temporal, porque es el punto de inicio. ¿En qué sentido? Todo lo que ocurra antes de que se cometa el hecho, ¿sí? No forma parte de aplicación de ley penal alguna en el tiempo. ¿Me explico? Reitero, ¿por qué es importante determinar cuándo se comete un hecho? Porque a partir de que yo afirmo que un hecho se ha cometido, estoy en condiciones de decir que la ley que estaba vigente cuando se cometió es la ley penal que resulta aplicable en el caso. ¿Sí? Si antes que se cometa el hecho había otra ley, pero cuando se comete el hecho existe otra, la ley anterior no resulta aplicable. ¿Me van siguiendo? Que es la situación que se puede presentar, los dos casos que se presentan en la aplicación de la ley penal en los delitos continuados de ejecución permanente. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuando se comete el hecho, tengo una distancia temporal entre el comienzo de ejecución y la consumación. Es decir, puede ser que cuando se comience a ejecutar el hecho, delito continuado o de ejecución permanente, esté vigente una ley penal, pero al momento de la producción del resultado, en el sentido del agotamiento del delito, esté vigente ya otra ley penal. Entonces la duda va a ser que yo defina cuándo se ha cometido el delito, porque eso me va a permitir afirmar qué ley penal resulta aplicable. ¿Se entendió más o menos o no? Sí, profesor. Sí, Por eso profesor, gracias. es Sí, profe. importante, porque siempre, ¿se acuerdan que cuando vimos, creo que conmigo vieron validez temporal? Yo en la validez temporal hay dos referencias que van a indicar mi ubicación conceptual al momento de resolver un caso. Y es preguntarme primero, o sea, yo tengo que determinar cuándo se cometió el hecho y tengo que tener sólidos argumentos respecto de cuándo se ha cometido, o tengo que estar al menos convencido de esos argumentos, ¿sí? Porque inicia mi línea temporal a partir de cuando el hecho se comete. Del mismo modo que funciona de manera paralela, se acuerdan en la validez espacial respecto de la determinación de ya no cuándo, sino dónde se ha cometido el delito. Si dónde se lleva a cabo la acción, en el territorio del país donde se lleva a cabo la acción, o si el delito se ha cometido en el territorio del país donde se produce el resultado. Bueno, idéntica cuestión trascendental para la aplicación espacial, también traslada dicha entidad al momento de la validez temporal en la determinación de cuándo se ha cometido un delito. Y con esto cierro. Eso es el por qué es importante la determinación de cuándo se ha cometido. Ahora, ¿qué pasa en los delitos continuados o en los delitos de ejecución permanente? El tipo penal requiere la realización de un comienzo de ejecución, pero que la consumación se extiende temporalmente hasta que el tipo penal se agota o el delito se agota.
Por ejemplo, la privación ilegítima de la libertad es un tipo de ejecución permanente, es decir, se comete, se comienza a ejecutar a partir de que yo privo de la libertad al sujeto, pero el tipo penal se continúa consumando todos los días y se agota al momento en que el sujeto que fue privado de la libertad recupera la misma. Puede darse la particularidad de que este tiempo sea largo, puede durar un mes, 2 meses, una semana, un año. El tiempo que dura la privación de libertad es un tiempo en el cual continuamente el tipo penal se va consumando, realizando, hasta que se agota. Puede ser que exista una ley penal al momento en que se comienza a ejecutar un hecho y que existe una ley penal distinta en el tiempo intermedio al momento en el cual se agota el hecho. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo que realizar una toma de postura respecto de cuándo se ha cometido un delito. Porque si yo digo que el delito se cometió cuando se agota en esta clase de delitos, la ley vigente al momento en que se comienza a ejecutar el hecho es una ley que no resulta aplicable al caso, porque la ley estaba vigente antes de que se cometa el hecho. Si yo entiendo que se cometió cuando se agotó, ¿sí? Si entiendo de manera contraria la ley vigente al momento en que se comienza a ejecutar el hecho, ahí sí tengo dos leyes y tengo que armonizar cuál me resulta aplicable o si es posible la aplicación retroactiva de la más benigna. Ergo, puede ser que cuando se comience a ejecutar esté vigente una ley y al momento del agotamiento sea sucedida por otra ley posterior más gravosa o más beneficiosa. Si es más beneficiosa, puedo decir, no, pará. La ley vigente era la que estaba cuando se cometió el hecho, pero la que se dictó con posterioridad cuando se agotó resulta más beneficiosa. Puedo aplicarla retroactivamente, ¿sí? Pero va a depender de la postura que yo tome respecto de cuándo se ha cometido el delito, ¿sí? Disculpe, disculpe, Sí, buenas tardes, profe. buenas. Sobre este tema que también tenía dudas, Mm. independientemente, o sea, en los delitos permanentes, igual se aplica la irretroactividad a la ley más benigna, porque no sé qué leí que me quedé confundida con eso. No, No bueno, importa el delito, si es un delito permanente, igual se puede aplicar la no, ley no. Por eso más le benigna. explico. ¿Mm? Bien, vamos de vuelta. No, vamos de ¿No? vuelta. A ver si puedo ser claro. ¿Qué es lo que pasa con... Voy a armar una diapositiva nueva mientras tanto. La armamos entre todos. ¿Sí? No están entendiendo el problema. ¿Sí? Me interesa que entiendan el problema y ahí les va a resultar más sencillo las soluciones que le va a brindar los manuales respecto a estas cuestiones. ¿Sí? Miren. ¿Qué pasa? Pero a ver si puedo hacer un paralelo entre lo que es un delito de ejecución de consumación instantánea y uno de ejecución permanente, pero de manera gráfica. A ver si la podemos. Sí. Supongan que en esta línea temporal yo tengo que indicar, ustedes saben que mi primer punto de partida es referenciar cuándo se ha cometido el delito. ¿Sí? Porque es el punto de inicio de mi línea temporal. Tengo que indicar, ubicar la comisión del hecho. Si es de ejecución permanente, yo acá tengo la comisión del hecho. En este punto. ¿Sí? Si en este momento estaba vigente la ley A, es esa la ley penal que resulta aplicable. ¿Me van siguiendo? Que sería este caso, volviendo al anterior. Si el hecho se comete acá, ¿qué ley penal es aplicable? La A, porque me lo establece el principio de legalidad y retroactividad a la ley penal más, y retroactividad a la ley penal. ¿Se entiende? El caso más sencillo, un delito de consumación instantánea. Comisión del hecho,
Cuando se consuma, cuando se comete, ley vigente es la ley penal aplicable. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, Avísenme. Sí, perfecto, sí, perfecto. perfecto. Bien, bien. La compañera me va siguiendo, la Sí, que tiene sí, dudas respecto a la sí, retroactividad. sí, profesor, sí. Bien, bien. ¿Qué pasa en los delitos de ejecución permanente o continuados? Síganme en el gráfico. Que esto no se da instantáneamente, ¿se entiende? Sino que esto dura un lapso de tiempo que puede estar en el medio de dos leyes, entre la A y la B. Que se comience a ejecutar estando vigente la ley A, pero que se agote estando vigente la ley B. Es decir, no me deja- puede darse del siguiente modo. Entonces, que la comisión del hecho no sea instantánea. Tengo un comienzo de ejecución y tengo, fíjense, en los delitos permanentes, ¿qué tengo yo? Un comienzo de ejecución, ¿sí? Pero el tipo penal se continúa realizando hasta que el mismo se agota. Es decir, esto que yo les marqué acá, de comisión del hecho, temporalmente puede estar espaciado entre el comienzo de ejecución y el agotamiento. ¿Se entiende? Por eso son tipos de ejecución permanente o también llamados los delitos continuados, que es la reiteración de la misma conducta típica, ¿sí? Pero que a los fines de sus consecuencias son iguales. Es decir, se continúa, no tengo un punto fijo de comisión del hecho, sino que tengo un comienzo de ejecución y tengo un agotamiento. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, entonces el problema en esta clase de estructura de delitos pasa porque yo, ¿dónde afirme que se ha cometido el delito? Ergo, yo puedo afirmar que el delito se... Obviamente que acá en el medio puede ser que se sucedan leyes penales, que cuando se comience a ejecutar acá esté vigente la ley B y que cuando se agote esté vigente la ley C. Entonces, lógicamente que voy a estar con la dificultad de decir, a ver, ¿qué ley? Primero, cuando yo defina comisión del hecho, tengo que ver si se cometió el hecho acá o se cometió el hecho acá. Por eso es importante definir cuándo se ha cometido el hecho en los delitos de ejecución permanente o delitos continuados. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que el hecho se cometió cuando se agotó la única ley penal aplicable, la ley C, porque la B no la tengo en cuenta, porque yo esta parte del íter no lo tomé en consideración, porque para mí temporalmente el hecho se cometió cuando se agotó. Entonces, para mí la ley B no existe. Mi línea temporal comienza a partir de la ley C. Es decir, esto, que está acá arriba, empezaría a partir de acá. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, la única ley penal aplicable que yo tengo es la C, porque es la que está vigente cuando se comete el hecho. Ahora, si yo digo que se ha cometido cuando se comenzó a ejecutar, ahí sí tengo que en este momento temporal, comisión de hecho, se da en este punto.
Entonces, una modificación posterior más gravosa no se me puede aplicar, pero una modificación posterior más beneficiosa, es decir, cuando se agote, esté vigente la ley C, sí la puedo aplicar retroactivamente, es decir, sí la puedo aplicar para atrás. En ese caso sí, pero depende de cuando yo defina que se ha cometido el hecho y por qué entiendo que se ha cometido o acá o porque se ha cometido acá. ¿Se entendió? Sí, sí, muchas gracias, profesor. No, no. Fíjense que, en líneas generales, em, en los manuales ustedes van a encontrar las soluciones y los fundamentos por los cuales se arriba a una u otra solución. Pero si uno no entiende el problema, ¿sí? Uno se va a encontrar con tener la herramienta, pero no saber para qué utilizarla. ¿Sí? Profe, ¿qué tal? Buenas Sí. tardes. Buenas. Disculpe, ¿le podría pedir si podría explicar brevemente la ultraactividad de la ley? Porque por ahí se lo confundo mucho con la retroactividad, digamos. Eh, sí, son caras opuestas, ¿sí? Ya les muestro. Pero son caras opuestas. ¿Por qué tomarlo cuando se produce el agotamiento? Bueno, fíjense en los manuales los fundamentos que dan, Es pero que yo lo busqué en con lo que, por eso estuve ahora buscando, tratando de hacerlo rápido, porque no mm, lo había leído. Hola, profe, buenas tardes, pero ¿cómo disculpe, no está? la saludé. Bien, bien, bien. Em, no vi esta postura de tomarlo cuando se produce el agotamiento, por eso ahora estaba tratando de buscarlo rápido y no lo puedo encontrar, profe. Sí, está. Está en la postura de Zaffaroni respecto a la vigencia de la norma a lo largo de todo el Ah, intercrimen. en Zaffaroni está. Ah, bueno, bueno, No, listo. Zaffaroni en otros manuales, pero es su postura particularmente. El doctor González también sigue esa postura respecto de, en estos casos uno debería tomar el momento de la ley vigente cuando se agota, por razones de política criminal. Creo que da un ejemplo en su manual, muy claro respecto de qué pasaría entonces si un grupo de secuestradores se entera que en que en 15 días cambia la ley que establece pena para privación ilegítima de la libertad, que aumenta la pena. Se van a apurar en secuestrar a personas ahora. Entonces se le toma como ley aplicable la de ahora y no cuando se produce la liberación del secuestrado, supónganse, si es que son capturados. ¿Sí? Pero Hay otro ejemplo sobre esto, puede ser el caso en el que un cajero roba durante un periodo de un mes, todos los días. Es sí, posible aplicarlo a este caso, ¿no? exacto, es un delito continuado. Eso es un delito continuado. La reiteración típica. O sea, son figuras parecidas, tienen sus diferencias, pero a los fines de la aplicación temporal de la ley tienen las mismas consecuencias. ¿Sí? Sí, sí, puede ser el caso de un cajero. Sí, era un ejemplo del libro, por eso. Sí, sí, sí. Es un Ah, delito listo, Claro, continuado. gracias. ¿Me puede Gracias, dar gracias por por la un ejemplo eso, guía. de delito por eso a permanente? mí me surgió la duda, perdón, porque el Mm. delito continuado sería ese ejemplo al cajero, o sea, distintos robos durante un tiempo, el mismo tipo de delito durante un tiempo determinado hasta que lo apresan o lo descubren. Y el otro, el ejemplo del secuestro, por ejemplo, ese sería permanente, el otro el continuado, porque dice permanente o continuo, y por ahí por los nombres uno se confunde al estudiar. A los fines de la temporalidad son parecidos las consecuencias, son cosas distintas. Sí, Uno, en la son procesos. exigencia del tipo es una consumación, una ejecución permanente hasta que se Sí. agota. Y en el otro es un delito continuado, Ujú. es decir, el mismo tipo penal reiterado en el tiempo. ¿Sí? Pero eso lo Exacto, pero vamos, la aplicación, digamos, es la misma. Está bien. claro, a los fines de la Gracias. temporalidad son iguales. ¿Sí? Sí, sí, Para sí, este gracias. problema que estamos analizando son idénticos. Después, cuando veamos concurso de delito, vamos a ver la diferencia. ¿Sí? O sea Gracias, que en la profe. No, ilegítima no. libertad se aplica un delito permanente y en el de secuestro un delito continuado en caso de que sea una banda de secuestradores. ¿Así es? No, el secuestro, es decir, la privación ilegítima de libertad, es un delito de ejecución permanente. El delito continuado es
cometer el mismo delito varias veces, si se dan las exigencias del delito continuado. Mismo bien jurídico afectado, mismo tipo penal, unidad de tiempo y espacio, etc. ¿Sí? Por ejemplo, un delito continuado sería: yo me quiero apoderar de 100 sillas, pero como no me puedo llevar las 100 sillas de una sola vez, me voy llevando 10 sillas por semana. En realidad cometí 10 hurtos, ¿se entiende? Profesor, puede ser Pero para que no se me aplique el de concurso real, dicen que he cometido un solo delito de robo en su modalidad de delito continuado. O el sujeto, o supónganse los abusos sexuales. Un sujeto que somete a la víctima a abusos sexuales, ¿sí? A la misma víctima la accede carnalmente en 3 oportunidades, ¿sí? La lleva a la casa y la accede carnalmente en 3 oportunidades. No cometió 3 violaciones a los fines del concurso real, en el cual se suman los máximos de la pena. En otro sentido, no cometió 3 delitos independientes, sino que cometió 3 hechos dependientes. Ha cometido un abuso sexual en su modalidad de delito continuado. ¿Qué ¿Se pasa si el entiende? abuso se va en el tiempo, profesor? Por eso, si se reitera en el tiempo, no importa. Si es un abuso sexual y es la misma víctima y es el mismo tipo penal el que comete, es ese mismo delito, pero de manera continuada. ¿Se entiende o no? Si empieza a los 11 y termina cuando la víctima denuncia a los 18, sería eso continuado. Depende, depende. Si es la misma, tiene que ser la misma víctima, Sí, pues. sí, la misma víctima. Y tiene que ser el mismo delito. Y tiene que haber unidad temporal. ¿En qué sentido? Puede ser que la haya accedido, que la deje de ver un tiempo y que la vuelva a acceder al mes, a los 2 meses, al año, a los 2 años. Ahí sí tengo hechos independientes. ¿Se entiende? Pero si tengo una unidad temporal, misma víctima y mismo tipo delictivo, es posible el delito continuado. Ya lo vamos a ver cuando veamos concurso al delito continuado en sí. ¿Se entiende más o menos, no? Pero a los fines de la temporalidad, hablar de ejecución permanente o delito continuado es lo mismo, ¿sí? Yo nomás le hago la diferencia. Marcelo Barrio dice: serían 2 posturas, una positiva, una negativa, que no aplica la ley benigna, que nos amparó en la ley, guiarse con el contenido. Sí, 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 así es. ¿Se entendió más o menos, no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se habla en estos casos de dificultades si aplico retroactivamente o no? ¿Y por qué? Porque tengo que terminar la ley vigente. Bien. La compañera tenía una duda respecto a retro y ultraactividad. Así era, creo. Fíjense del siguiente modo. No sé si mi puntero se ve bien en el gráfico, pero bueno. Retroactividad. Fíjense que todo tiene una interrelación. Yo para saber, a ver, retroactividad, ¿qué significa? Volver hacia Retroactivo, algo que va para dónde? Para atrás. Para Para atrás. atrás. Exactamente. Y ultraactivo significa algo que va para adelante. ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Retro para atrás, ultra para adelante. ¿Cuál es la naturaleza de la ultraactividad? Está entendida desde el punto de vista de que estoy aplicando una norma en un momento del tiempo en el cual la misma ya no está vigente. Por eso es ultraactiva. Es decir, la voy a aplicar aunque la ley, en el momento en que la aplico, ya no está vigente. ¿Me siguen? Retro para atrás, Profe. ultra para adelante, aplico una ley que no está vigente. Ahora, ¿por qué es importante determinar comisión del hecho? Porque es mi punto de partida. Es esto lo que me da referencia de hacia
a partir de la comisión del hecho voy para adelante. ¿Se entiende, no? Inicia mi línea temporal. Entonces, si mi ley vigente cuando cometo el hecho es la ley A, ¿van siguiendo? ¿Qué me protege acá? El principio de Legalidad. legalidad, exactamente. Porque es la ley vigente cuando cometo el hecho. De eso me protege el principio de legalidad. ¿De qué? De que la ley B, la ley C y la ley D, es decir, modificaciones posteriores, no me puedan afectar porque cuando yo cometí el hecho estaba vigente un mandato de acción y una conminación penal respecto de ese hecho. ¿Sí? Ahora, ¿puede una ley amparada por el principio de legalidad ser ultraactiva? Sí. Supónganse que a la ley A le sucede la ley B y la ley B es más gravosa porque aumenta la pena. ¿Yo qué digo en mi defensa? No me puede aplicar la ley B porque el principio de legalidad me protege. Ley vigente al momento de comisión del hecho de la ley A. Se dicta la ley C, mucho más grave que la ley B. Tampoco me puede aplicar. Yo sigo protegido por el principio de legalidad. Ahora, ¿cuándo se aplica una ley? Y la ley adquiere materialidad al momento del dictado de una sentencia. ¿Sí o no? Entonces, me están por dictar una sentencia, pero la ley A ya fue derogada por la B, e inclusive la B fue derogada por la C. Ya fue sucedida por dos leyes, mi ley aplicable. No obstante ello, la puedo aplicar ultraactivamente. Es decir, esta ley A va a ir hacia el futuro y al momento de dictar la sentencia puede, más que no puede, debe dictarse bajo el amparo de la ley A. Eso es ultraactividad. Aplico una ley penal cuando está vigente la ley C, aplico la ley penal A. Eso es una ley ultraactiva. ¿Se entiende? Profe, Aplico. siempre y cuando esa ley que estaba vigente en el momento de la comisión del hecho sea más benigna, ¿no? Y claro, porque el principio de legalidad, acá el principio de legalidad me lo convierte en ultraactiva, porque me protege de modificaciones posteriores gravosas de la B y la C. Claro. Pero estoy explicando ultraactividad por eso. Claro, sí, sí. Porque, a ver, una ley puede ser ultraactiva no solo por el principio de legalidad, puede ser ultraactiva porque es una ley temporal o excepcional y uno sostenga su aplicabilidad de todas formas, ¿sí? Quiero que entiendan el efecto de lo que es algo ultraactivo. Ultraactivo significa aplicar una ley ya derogada o porque me protege el principio de legalidad o después a mover inclusive hasta porque puede ser retroactiva en el caso de una ley intermedia. Pero no los quiero confundir. Quiero que entiendan el concepto de ultraactividad. ¿Van Perfecto. siguiendo? Yo tengo una duda también, siguiendo este Sí, sentido de la aplicación temporal de la ley penal. sí, Sabemos que por principio de legalidad que los jueces no pueden crear leyes, tienen que aplicar la ley penal vigente. sí, Mi duda es, en el caso de que surja una ley más gravosa, sí. pero que la prisión preventiva sea más benigna, en este caso puede admitirse una excepción Claro, pues, ese es el artículo 3. Perdón, exactamente a eso. El artículo 2. Es la No, única excepción en la cual uno puede tomar retazos de las leyes. Pero tiene que ver ujú. con el cómputo. Fíjense que el código es, a ver si Pablo, el artículo del Código Penal es más restrictivo, ¿no? Tiene que ver con, si tiene un Código Penal, Sí, acá tengo, dice el artículo 3 en el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable. Y yo claro, interpreté eso, sí, exactamente por así eso le es. quería preguntar. Es la única excepción. Ahí comparto. Es decir, yo puedo tomar, aplicar una ley y tomar de otra ley un cómputo de la prisión preventiva más favorable. ¿Sí? Es la única excepción. En el resto de los otros casos, si trabajo con retroactividad de la ley penal más benigna, tengo que tomar la totalidad de la ley.
Perfecto. Bien. Compañero pregunta, entonces si surge la ley de baja de edad de la imputabilidad, ¿perdería eficacia por la norma más benigna? No, porque supónganse, fíjense, supónganse que hoy, 15 de mayo, se baja la edad de imputabilidad a 14 años. Vieron que se está discutiendo si se baja a 14, 13 o 12. Bueno, supónganse que hoy, 14 de mayo, se dicta la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Hoy está en 16, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Para todo aquel que ha cometido el delito, ¿sí? Antes del 15 de mayo y que tenga más de 14 pero menos de 16, están protegidos por el principio de legalidad. ¿Se entiende o no? Ahora, el que cometa un hecho a partir de hoy, 15 de mayo, y sea más mayor de 14 y menor de 16, o más de 14 ya, porque si se baja la edad de la imputabilidad, la anterior norma no le resulta aplicable porque no era la ley penal vigente. Su ley vigente comienza a partir del momento de comisión del hecho. Mi línea temporal me la marca cuando cometí el hecho, y si lo cometí el 15 de mayo, mi ley penal aplicable es la que establece la imputabilidad en 14, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora, todo el que cometió el hecho antes del 15 de mayo, esta ley que baja la edad de la imputabilidad y si lo perjudica, lógicamente, no le resulta aplicable, porque están protegidos por el principio de legalidad. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿O están Sí, confundidos? profe. Bien. Profe, tengo una duda con el principio de territorialidad, porque, o sea, el principio Me de voy. territorialidad, Vamos, quiero cerrar el tema de temporalidad porque la compañera me ha preguntado ultraactividad, retroactividad. dale. Después, así que te cambiamos de eje. Profe, yo le quiero hacer una consulta sobre el mismo tema. Bien. Cierro la idea de retro y ultra y ya seguimos con temporalidad y después pasamos a espacial, ¿sí? No, pero es justamente de ultra actividad. Escucho. En el libro del profe González, ahí Sí, cuando te habla de la sucesión de leyes, te sí, hace tipo dos ejemplos. En el primero te dice sí. que la ley mantiene, o sea, la ley posterior a la que estaba vigente al momento de la comisión del hecho, mantiene la incriminación, pero le Sí, agrega condiciones más gravosas. Y ahí te sí, dice que la solución es que el imputado tiene derecho a ser juzgado por la ley vigente y se aplica el principio de irretroactividad, ¿no es cierto? sí, Y en sí. el otro supuesto te Es el ejemplo dice, que, perdón, es el ejemplo que vimos recién. A mí claro, me protege la exactamente, ley vigente cuando se comete el hecho. claro, y el otro ejemplo te dice práctica, o sea, te dice lo mismo, se mantiene la incriminación, ¿Mm? pero se agregan elementos más favorables a la ley posterior. Y ahí te Sí, dice que no se puede aplicar la ley vigente por el ¿Mm? hecho de que quedó derogada. O Sí. sea, mi duda es, ¿por qué se dice en el supuesto anterior, ¿no es cierto? Se dice que se aplica irretroactivamente, la ley no está derogada ahí, o sea, no se aplica ultraactivamente, eso es lo que no me queda claro. No, pasa que ¿Por qué estamos confundiendo los dicen, términos. ¿Verdad? Y retroactividad es una cosa. Mira. Y no, o sea, retroactividad, mira, yo y la diferencia retroactividad. Sí, le escucho. La diferencia la entiendo. O sea, Eh, lo que a mí no me queda claro es que cuando te dice que la ley posterior le agrega sí, condiciones más favorables, se aplica sí, justamente esa ley nueva, ¿no es cierto? Porque es más favorable. Y sí, dice, la ley anterior, la que estaba vigente cuando se cometieron los sí. hechos, queda derogada y no puede aplicarse ultraactivamente por ser más gravosa. O Claro. sea, Es no, retroactividad de la ley benigna. Claro, miren. En el primer ejemplo que da, ese que usted me leyó, yo tengo la vigencia del principio de legalidad, ¿sí? Que habla de la irretroactividad. Vamos de vuelta. A mí el principio de legalidad me dice que la ley penal que aplicable es la ley previa. ¿Estamos hasta ahí o no? Es decir, que la ley tiene que estar vigente cuando se comete el hecho. Eso que está graficado acá bajo la A, que dice comisión del hecho, es principio de legalidad, ley previa. Esto es irretroactividad. El ejemplo que yo les mencioné recién. Cualquier modificación posterior, ley B, ley C o D, que sea más gravosa que la ley A, yo no la puedo aplicar.
porque ahí rige el principio de irretroactividad. ¿Se entiende? Hablar de irretroactividad, ley previa o de ley vigente al momento de la comisión del hecho es lo mismo. ¿Me sigue la compañera que tenía la duda? Sí, sí, profe. Ahora, el otro ejemplo el que me leyó, entiendo que dice que una ley posterior tiene cuestiones más beneficiosas. Supóngase que sea la B. ¿Es posterior a qué? A que se cometió el hecho. Ahora, si esta es más beneficiosa, lógicamente que esta ley deroga la anterior. La ATA está derogada en este punto. Entonces, yo aplicaría la ley B de manera... Eso es retroactividad de la ley. ¿Se entiende, no? Porque la B estaría abarcando un hecho que ocurrió antes de que la misma entre en vigencia. Lógicamente que una ley penal posterior deroga la anterior. No pueden coexistir. ¿Se entiende, no? Si se dicta una ley que establece la edad de imputabilidad bajándola a 14, queda derogada la ley penal que establece la imputabilidad a partir de los 16. ¿Me explico? Pero, Entonces, en este caso debería entenderse irretroactividad como sinónimo de ultraactividad. No, no. Vamos de vuelta. profe, La Sí. actividad más que nada porque ya esa ley se derogó, ya no está vigente. Por eso dice el ejemplo, no se aplica ultraactivamente la ley que estaba vigente en el momento de la La comisión del comisión del hecho hecho. y se aplica la ley que ahora se había, o sea, la que derogó a la A sería Sí. em, Pero porque es más se aplica porque beneficiosa. es más vigente, ese es el ejemplo que da. Por Claro. eso dice ultraactiva, porque ya fue derogada, ya no está más vigente. Reitero, ultraactiva es la consecuencia de aplicar una ley que no está vigente. ¿Sí? ¿Por qué puedo aplicar ultraactivamente una ley y puedo aplicarla o porque el principio de legalidad me lo impone, o la puedo aplicar porque tenga que ver con que sea una ley intermedia, por ejemplo, o que sea una ley temporal o excepcional? Esos son los casos en los cuales yo puedo aplicar ultraactivamente una ley. Término ultraactivo hace referencia a que aplico una ley al momento del dictado de una sentencia, pero que ya no tiene vigencia esa ley. Está vigente temporalmente otra. ¿Sí? Quiero cerrar la idea con la compañera que me leyó los dos casos. ¿Sí? ¿Sí entendió profe, más o menos? Sí. o sea, entiendo, pero me sigue quedando la duda. Vio Mm. que usted dijo que, por ejemplo, en el caso que la ley A siga siendo más beneficiosa respecto a la ley B y la ley C, se va a aplicar irretroactivamente, No, no, ¿no es no, cierto? no, no. Claro, funciona la irretroactividad. Claro, Pero, pero ahí no está derogada la ley A, o sea, no sería ultraactivamente. y es lo mismo, pues. Y por Lo, eso, lo que por eso estamos diciendo es dije, lo Por eso, mismo. claro, estoy o sea, irretroactividad sería sinónimo de ultraactividad. En este caso yo puedo aplicar la irretroactividad exactamente, porque el principio si de yo legalidad, tengo, el si mandato tengo un, constitucional, me dice que a esta ley yo no le puedo poner leyes posteriores más gravosas. Es el principio de legalidad. ¿Sí? Entonces, no poder oponerla significa que la puedo aplicar ultraactivamente. ¿Sí? Estamos o diciendo lo sea, que mismo. si yo Sí, tengo un caso, ¿no es cierto? sí, Así, igual, si yo sí. digo que estoy aplicando ultraactivamente o digo que estoy aplicando irretroactivamente y justifico, ¿está bien de las dos formas? Claro, pero estamos diciendo, es como llegar por el camino A o por el camino B a la misma solución. ¿En qué sentido? Que la ultraactividad es referencia a que aplico en este momento temporal una ley. ¿Me siguen o no? Si yo digo que Sí, sí. ultraactiva, estoy diciendo que aplico acá la ley A en la sentencia, aunque esté vigente la C. ¿Me siguen o no? Eso es Sí, ultraactivo. Ahora, si yo digo irretroactividad, estoy diciendo que estas leyes no pueden ir para atrás. Es decir, la B no puede llegar a ocupar el espacio de A y la C no puede ocupar el espacio de A. Ahí está la irretroactividad en que la ley rige de acá, la B rige de acá para adelante y la C rige de acá para adelante. ¿Se entiende o no? Entonces, ultraactividad es aplicar una ley que al momento en que yo la aplico no está vigente. Sería aplicar la ley A. ¿Cuál es el fundamento por cual la aplico? Porque el principio de legalidad sí me lo establece. Así va para atrás y es más benigna.
Claro, pero eso ya es otra cuestión. Es para que entiendan el principio general nomás y lo diferencien de ultraactividad. ¿Quedó claro ahora o no? Sí, profe, ¿y se puede dar la situación, por ejemplo, de que en vez de que la ley más benigna sea la ley A, la comisión del hecho, la ley más benigna sea la ley B Claro, y claro. aplico la B? No se aplica la A porque en ese momento la comisión del hecho era más gravosa y la C es mucho más gravosa, entonces aplico la B, se aplica a ultraactividad. Ahí va, ahí tengo eso, lo que yo les grafiqué con la B, es lo que se llama una ley intermedia. Claro, ¿Por pero qué es puede intermedia? Porque pues, va a regir, la aplico retroactivamente, porque la B no estaba vigente cuando se cometió el hecho, ¿sí? Por eso la aplico en un 50% de manera retroactiva y en otro punto, en el otro 50% que le queda a la ley, si lo queremos dar desde el punto de vista porcentual, la aplico ultraactivamente, porque voy a aplicar la ley B cuando está vigente la ley C. ¿Se entiende o no? Pero es una ley intermedia. Esta B va un poquito para atrás y la otra un poquito va para adelante. Es mitad retroactiva y mitad ultraactiva. Sería así. Claro, profesor, entonces depende, como diciéndolo vulgarmente, simples palabras, por dónde lo miremos, o sea, con qué tengamos relación a la hora de explicar, porque podríamos decir que la ley B se aplica ultraactivamente a la hora de aplicar en la sentencia, pero como usted dijo, se aplica retroactivamente con referencia a la comisión del hecho. Claro, exactamente. Tiene que ver con el término verbal que yo empleé, me parece. Por ejemplo, yo puedo decir que a la ley A le son inoponibles la ley B y C, por ejemplo, lo cual es un argumento correcto. ¿Por qué? Porque la ley A ya está derogada por la B y la C, pero yo no la puedo aplicar a este hecho. ¿Se entiende o no? Entonces yo digo, son inoponibles, porque la B y la C son leyes penales irretroactivas, no pueden ir para atrás al ser más gravosa. O puedo decir, la ley A la aplico ultraactivamente, si tengo que quitar sentencia, es la A la que aplico de manera ultraactiva. Dije lo mismo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿O están más Sí, profe, confundidos que ahora sí antes? me Sí, quedó se claro. entendió. Ahora Bien. mejor, claro, el tema es que por ahí nosotros nos cerramos mucho, o bueno, yo personalmente, en que capaz hay una solución, pero por ahí hay varias. Como dijo Gabriela, dependiendo de qué lado lo mires. Es todo cuestión de, como usted dijo una vez, de la justificación y de la argumentación. Claro. De todas maneras, si yo digo, reitero, si yo digo que a la ley, a la comisión de este hecho que estaba bajo el amparo de la ley A, le son inoponibles la ley B y C por ser más gravosas, es decir, por el principio de irretroactividad, que la ley no puede ir para atrás, sino siempre para adelante, la penal más gravosa, es lo mismo que decir que aplico la ley A de manera ultraactiva, ¿sí? Yo por ahí, por el caso que usted me leyó, el doctor González empleó otro término, pero podría haber dicho que en el segundo supuesto, si mal no recuerdo, resultaba aplicable la ley penal B de manera retroactiva, por ser la ley más benigna, por ejemplo. Si es el caso que usted leyó en el segundo, creo. Claro, sí, sí, es ese sí. Profe, ¿se podría utilizar como síntesis que la ultraactividad de la ley es la utilización de una ley derogada hacia el futuro para aplicarla en el momento de la sentencia? No, lo que pasa es que la ultraactividad yo la veo en la sentencia. Es decir, la ultraactividad es la aplicación de una ley que no está vigente. ¿Se entiende o no? Es eso. Por eso la ley es ultraactiva, porque vuelve a la vida después de ser derogada. Si yo aplico la ley A, cuando dicto la sentencia, estoy aplicando una ley que no está vigente. ¿Se entiende o no? La ley derogada, pero hacia el futuro, digamos. No, pues estoy en el presente aplicándola. Por eso es ultraactiva. A ver, entiendan el concepto y no el ejemplo. ¿Por qué digo esto? Una ley es ultraactiva cuando la aplico, ¿sí? Y la misma no está vigente. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿En qué momento yo me resulta aplicar una ley en el dictado de una sentencia, por ejemplo? Entonces, cuando yo aplico
ultraactivamente una ley en la sentencia, estoy aplicando una ley que no está vigente, ya sea o porque la ley A ya fue derogada por la B y la C, pero cuando dicto la sentencia está vigente la ley C. ¿Se entiende o no? Entonces estoy aplicando una ley que no está vigente, la A. Eso es ultraactividad. Ahora, ¿por qué puedo invocar la ultraactividad? Y son varias las situaciones que habilitan la ultraactividad. El principio de legalidad como ley previa, la retroactividad de ley penal más benigna en una ley intermedia, o las discusiones respecto de las leyes temporales o excepcionales. ¿Sí? Pero ultraactiva es una ley penal que yo aplico y la misma no está vigente. ¿Sí? Profesor, ¿y la condición para la aplicación? ¿Perdón, no se escucha? ¿Y la condición para la aplicación? Se entrecorta. ¿Sí puede escribir la pregunta del compañero? Esperen que voy a prender la luz o se me ve todavía. Ah, no se ve todavía, no. En penumbras. Si tiene que ver con temporalidad, que por favor el compañero escriba la pregunta, porque se entrecorta. Bien, mientras tanto, ¿alguna otra duda de temporalidad? Profe, ¿se podría decir entonces, así de manera general, Sí. que la ley más benigna siempre será retroactiva? Eh, la ley más benigna Benigna, siempre será retroactiva. retroactiva. Eh, y Porque, por así, ejemplo, volvemos al ejemplo, por lo que usted decía, ¿no? Mm. Si B es más benigna que A, se Comparto. aplica, Sí, se aplica retroactivamente, pero digamos, en el caso de C sería ultraactiva. así es. Si es Por lo intermedia. Si es Ah, intermedia. es intermedia, perdón. Por lo tanto, entonces, la ley, el principio de irretroactividad siempre va a ser gravoso, lo más gravoso, digamos. Es Por que la eso retroactividad me siempre va a ser más protege gravoso. de modificaciones posteriores más gravosas. Para Exactamente. eso existe la irretroactividad. Ok. Sí, sí. Así es. El principio de legalidad es eso. Me protege de modificaciones posteriores más gravosas. Sí. La ley ¿Puedo hacer aplicable es otra? siempre la más benigna. Eh, sí, en términos generales sí. O la aplicás porque era la vigente cuando se cometió el hecho. Lo que pasa es que ahí no habría retroactividad. Pero si la modificación se da después de la vigencia de la ley al momento de la comisión del hecho, funciona la retroactividad. ¿Sí? Porque yo puedo aplicar la B para atrás, la C para atrás y la D para atrás. Salvo que entremos a discutir cuestiones de leyes temporales o excepcionales. ¿Sí? Ahí se plantea el tema de si le resulta oponible o no a las leyes temporales y excepcionales la retroactividad de la ley penal más benigna. Pero en líneas generales Sobre eso sería le así. quería hacer una consulta. Sí, Sobre eso justamente hablando de las leyes, el tema de las leyes temporarias o excepcionales, que son las sí, que no tienen plazo. Es, por ejemplo, el problemita que nos habían dado, creo, de cuando fue, o suponiendo que nos dio un problema, fue la pandemia y en transcurso de la pandemia sale una ley que prohíbe que nos desplacemos, que vayamos organicemos encuentros, no sé, que no haya reuniones de personas. No me sí. necesita decir entre tal y tal tiempo, o sea, Estas son las temporales. marca ahí las temporales. En las Creo, temporales, no sé si sí, a ver si puedo no, ser claro. Las leyes, ajá, por regla general, son leyes que tienen definido su fecha de entrada en vigencia. ¿Sí? Eso lo tienen todas las leyes penales. Fecha de entrada en vigencia. Ahora, fecha de terminación o de derogación no tiene ninguna ley.
¿Me explico? O sea, la ley se sanciona con la finalidad de que rija de que entre en vigencia hacia el futuro, indeterminadamente. Eso es la regla general en leyes, penal o la que fuere. Ahora, la excepción está dada por una ley que me diga cuándo entra en vigencia y también cuándo termina. ¿Se entiende o no? O sea, es raro que haya una ley que tenga fecha de entrada en vigencia y fecha de derogación, se llama. Y eso es lo que ocurre con las temporales o las excepcionales. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que en una ley penal temporal, yo en el texto de la ley tengo claramente establecido la fecha de entrada en vigencia y claramente la fecha de su derogación. Por ejemplo, la ley penal A será aplicable desde el 15 de mayo de 2024 hasta el 15 de mayo del año 2025, por ejemplo. ¿Se entiende o no? Esa es una ley temporal. Y en cambio, una excepcional es aquella que se dicta, tiene la fecha de entrada en vigencia, pero que va a durar mientras dure la circunstancia excepcional que motivó su dictado. Es decir, la circunstancia excepcional va a durar un lapso de tiempo, indefectiblemente va a terminar, supóngase durante las inundaciones. Una vez que se vaya el agua, esa ley deja de estar vigente. O sea, las temporales serían denominadas como las leyes a plazo fijo. Sí, una ley que tenga fecha de inicio y de terminación. Esa es una temporal. La otra serían Claro, indeterminados. No, y la otra durante serían un tiempo dura. las excepcionales Claro, mientras dure la circunstancia que motivó su dictado. Y todas las leyes son indeterminadas en sin el tiempo. tiempo. Aparte de su entrada en vigencia, no establecen otra cosa. Claro, gracias. A No, mí no, me no. surgía la duda porque yo consideraba las temporales y Mm. excepcionales como una misma cosa y me quedaba Son, ahí ruido son parecidas. mientras dure Claro, ponerle la pandemia o mientras dure el estado de sitio, claro. como dice el ejemplo del libro. Por Entonces, ejemplo, una ley excepcional sería una ley que se agrava los delitos mientras dure la pandemia, por ejemplo. Esa es una ley excepcional, porque está motivada respecto de su duración en cuanto dure la circunstancia excepcional que la motivó, la pandemia, por ejemplo. Una vez que terminó la pandemia, esa ley pierde vigencia. Si tiene expresamente la fecha de su derogación, es temporal. ¿Sí? Las leyes temporales y excepcionales son siempre más gravosas. Generalmente sí. Sí, sí, generalmente. gracias, profe. No, no para nada. Profesor, entonces la ley temporal tiene una fecha precisa de caducidad. En su cuerpo normativo establece en un artículo la fecha hasta la cual va a tener vigencia. Esa es temporal. Que lo que le quería plantear hoy cuando se cortaba el audio era que la retroactividad o la ultraactividad siempre va a depender de que la ley aplicable sea la más beneficiosa. Ahí Eh, puede ser ultraactiva y o no, retroactiva. y ahí tenemos, justamente en esta clase de leyes, tenemos un punto de conflicto. Porque si yo tengo una ley que va a durar un corto periodo de tiempo, ¿sí? Indefectiblemente, todo el proceso penal, desde la que se comete, a ver, fíjense, les muestro en el cuadro. Ese es el problema que plantean las temporales y excepcionales. Se comete el hecho vigente de la ley A, ¿sí? Y la ley A es una ley temporal o excepcional. ¿Estamos hasta ahí o no? Que va a durar un año, un mes, 2 años. Ahora, Claro, la ley A, cuando se dicte la sentencia, ya va a perder vigencia, porque ya va a estar vigente la ley B o la ley C. Supóngase que esté vigente una sola, no importa. Pero la A, la que estaba vigente cuando se cometió el hecho, ya fue derogada. Lógicamente que toda modificación posterior a una ley temporal o excepcional, siempre, si vuelve las cosas a su estado anterior, es más beneficiosa. Si pierde vigencia la temporal o excepcional, también es más beneficiosa, porque estas leyes se dictan siempre con fines político-criminales de culminar a la sociedad para evitar la realización de ciertos comportamientos. Entonces, ahí se presenta el problema. ¿Qué hago con esta ley temporal o excepcional? ¿Puedo aplicarla ultraactivamente, aunque después tenga posteriores modificaciones de leyes más benignas?
Esa es la pregunta que ustedes deben responder. Y en Porque ahí están las principio no, posturas. profesor, Claro, ahí están las posturas. porque al reo o a la persona que cometió el crimen siempre le corresponde la aplicación de la norma más beneficiosa. Eso es una postura que entiende que la retroactividad de la ley penal más benigna no solo está en el artículo 2 del Código, sino que también está en los tratados internacionales. Es decir, dicen que la retroactividad de la ley penal más benigna tiene jerarquía constitucional. Por ende, cualquier modificación legal le resulta inoponible. Entonces, siempre tiene que primar la retroactividad de la ley penal más benigna. La posición de Zaffaroni, por ejemplo. Pero esto sería respetar el orden de prelación menor. Exactamente. Esa es una postura, pero después está la postura de Bacigalupo, otros autores que entienden que no todo el artículo 2 del Código Penal está contenido en los tratados internacionales, porque la mayor benignidad no solo tiene vinculación con la pena, porque hacen una interpretación gramatical del texto de los tratados internacionales, que hablan de ley con menos pena. Es decir, no es lo mismo decir menos pena que más benigna, porque más benigna tiene más implicancias. ¿Se entiende? Entonces hace una diferencia. Lo van a encontrar en los manuales eso. ¿Sí? Y para esta teoría hay circunstancias en las cuales no funciona la retroactividad de la ley penal más benigna, en todos los casos. Sí, la que tiene menos pena, esa sí, admiten que tiene jerarquía constitucional. Respecto de la mayor benignidad por otras cuestiones que no hacen a la pena, entienden que no es aplicable y que siguen siendo ultraactivas en ese caso las temporales o excepcionales. Eso es el problema de las temporales o excepcionales que ustedes tienen que... Quizás se puede plantear ahí ¿cómo es? Pensamiento, digamos, que no se va a aplicar tal cual el que pensó la ley o el que creó la ley quiere, digamos. Fíjense en los manuales de discusión de por qué... A ver, en orden, les quiero trasladar el problema, miren. El artículo 2 del Código Penal dice que se aplica siempre la ley más benigna. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Dónde está esto? En el artículo 2 del Código Penal. ¿Qué es el Código Penal? Una ley. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, Sí, profe. bien. Ahora, cuando se modifica en el 94 la Constitución, se incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, San José de Costa Rica, y en su articulado establecen que siempre se aplica retroactivamente la ley con menos pena, dicen estos tratados. No hablan de ley más benigna, hablan de ley con menos pena. ¿Me van siguiendo? Entonces, para algunos autores como Zaffaroni, cuando habla estos instrumentos internacionales de ley con menos pena, está queriendo decir como sinónimo de más benigna. Por eso afirman que todo el artículo 2 del Código Penal subió de jerarquía y se convirtió en un mandato constitucional. Para otros autores les dicen no. Lo que sí tiene alcance constitucional es una ley que debo aplicar retroactivamente cuando la misma tenga menos pena. Ahora, no debería aplicar retroactivamente una ley que sea benigna, pero que la benignidad no tenga que ver con menos pena, frente a las leyes temporales o excepcionales, lógicamente, en este caso puntual. ¿Sí? Ese es el problema y en los manuales va a estar desplegadas las posturas respecto de uno u otro, pero que en prima síntesis es lo que acabo de mencionarles, ¿sí? Si tiene jerarquía o no. Si yo afirmo que todo el artículo 2 tiene jerarquía constitucional, la cuestión está resuelta. No puedo ir con una ley en contra de la Constitución. ¿Sí o no? ¿Os entendéis? Interesante el postulado, muy interesante. No, es O un sea que tema. él está sugiriendo que tiene que ser benigna para la sociedad, pero no necesariamente para la pena, ¿a eso se refiere? No, que la benignidad no solo es pena.
Claro, la benignidad de la ley puede ser, Involucra, involucra puede otros resultar. factores. Exactamente, Por exactamente. ejemplo, puede ser que la ley tenga alguna causal de exculpación, puede ser que la ley tenga alguna circunstancia de reducción del cómputo de la prescripción, puede ser que la ley Ah, tenga algún cálculo diferenciado respecto de la edad de imputabilidad, etcétera, pero que no precisamente la ley diga, esta ley va a tener menos pena. ¿Me explico, o no? sí. Bueno, y eso no recae ya en la interpretación que se le da a la norma. Digamos, la postura mayoritaria siempre va a sugerir que al referirse gravosa o benigna, siempre va a ser sobre la pena. Por eso es importante que uno tenga en claro estas cuestiones, porque el día de mañana ustedes van a ser operadores operadores del sistema de justicia, como abogado o como formando parte de la Administración de Justicia. Tienen que tomar una postura para sostener su argumento. Por eso no les digo que una es la correcta o no. Es, son, son posturas. ¿Sí? Bien. ¿Voy a encender la luz? Pues si no, Vamos con el principio de territorialidad, profe. Sí, profe, yo le estaba por preguntar eso. Si podemos, o sea, yo tengo la duda en el ámbito espacial de la ley penal acerca de que uno de los problemas que se presenta es el lugar de comisión del delito, ¿no es sí. cierto? Que dice que, bueno, se resuelve, digamos, con la teoría de la ubicuidad. Pero, nada, como que yo quiero adentrarme un poco más en ese tema. eh, Nada, quiero saber porque vio que están las dos posturas, la teoría del resultado y la teoría de la acción, y cuál es la que se toma más en cuenta como para resolver algún caso. Bien. ¿Se acuerdan que, a ver, vamos con si puedo hacer una pequeña introducción? Vieron que el Código Penal en su artículo 1, donde me grafica en su primera parte el principio de territorialidad, me dice que este Código Penal se aplicará por delitos cometidos, ¿sí? Que cuando conmigo trabajaron territorialidad no me acuerdo, bueno, pero la base legal del principio de territorialidad, es decir, ¿por qué yo aplico el principio de territorialidad como imperante en nuestro país? Es porque el artículo 1 me dice que yo aplico la ley penal, argentina lógicamente, cuando el delito se cometió en el territorio de la nación argentina o en los lugares sometidos a su jurisdicción. ¿Sí? No hablo de o cuyos efectos. ¿Me van siguiendo? Dejo cuyos efectos fuera del principio de territorialidad en principio. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, el subprincipio de ubicuidad, yo lo llamo subprincipio, me parece que es más didácticamente entendible de ese modo, aparece en respuesta a una situación puntual que puede darse en el conflicto de aplicación de leyes penales. ¿Sí? Yo tengo el problema de determinar, en este caso, dónde se cometió el delito. ¿Sí o no? Pues yo sí, si yo sé que aplico el Código Penal cuando el delito se cometió en el territorio o en un lugar sometido a nuestra jurisdicción, yo tengo que saber dónde se comete un delito. Y ahí entra en consideración lo que dice la compañera respecto de la denominada teoría de la acción o teoría del resultado. ¿Qué dice la teoría de la acción? Un delito se ha cometido en el territorio del país donde el sujeto despliega la acción, donde lo comienza a ejecutar, donde pone en manifiesto su voluntad. ¿Sí? Donde desarrolla la acción. La teoría del resultado te dice no, se aplica, un delito se comete en el territorio del país donde se produce el resultado típico. Ahí se comete el delito, en el territorio donde se produce el resultado. Esta discusión solamente se torna relevante frente a qué clase de delitos. ¿Cómo se Los llama? delitos a distancia. Exactamente. Esta discusión adquiere relevancia cuando estoy frente a un delito a distancia. Porque si yo mato a mi suegra en Corrientes, la acción se lleva a cabo en territorio argentino y el resultado se produce en Corrientes. ¿Sí o no?
Si la mato en Posadas, la acción ¿dónde se produce? En Posadas, y el resultado ¿dónde se produce? En Posadas. Si hago lo mismo en Santo Tomé, la acción y resultados se producen en Santo Tomé. Independientemente de la provincia y la ciudad donde la cometa, ¿las cometí en territorio argentino o no? Sí, profe. Entonces no hay problema. Yo sé que el delito se ha cometido en territorio argentino. Pero en los delitos a distancia, acción y resultado están separados por el territorio, porque la acción se lleva a cabo en un territorio y el resultado se produce en otro territorio. ¿Qué puede pasar en los delitos a distancia? Puede pasar que haya un conflicto positivo de leyes penales, es decir, si yo cometo la acción en la Argentina y el resultado se produce en Paraguay, yo puedo tener un conflicto positivo de leyes penales en el sentido de que resulta aplicable la ley penal argentina para ese caso y también resulta aplicable la ley penal paraguaya en ese caso. Como por ejemplo ahora lo que pasó el jueves, profe, ¿Qué pasó el jueves? y otra vez volvieron los paraguayos, pero esta vez la Armada, ahí en la isla Apipé, que no, o sea que atacaron en aguas argentinas disparan a pescadores de ahí de la isla que estaban en sus barquitos pescando y les tiraron. No Sí, murió nadie, no sé cómo, pero claro. otra vez volvieron, en 2023 Sí, dice que leí la hicieron noticia. exactamente lo mismo. Y Profe, el Leí pero la ahí se noticia. gobernador da, denunció, pero no hay, Bueno, no veo que haya salido en ese, ningún lado. ese caso plantea la siguiente particularidad. No, salió en el diario, en La Nación salió. Sí, yo lo leí ahí. El tema es, ese caso tiene detalles que pueden prestarse a la confusión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que marca la división entre dos países limítrofes, olvidémonos de este tema, simplemente para entender el problema que presenta el caso este de la isla Pipé y el conflicto que tenemos con Paraguay. Ustedes saben que la línea, se forma una línea, cuando dos países están separados por un cauce de agua, se forma una línea imaginaria por el centro, ¿sí? Entonces, la mitad del río es para uno y la mitad del río para el otro. Si hay islas en el medio, la isla que está de un más lado queda para el territorio de un país y la otra para el otro. Pero siempre se mantiene una línea media de agua. ¿Se entiende o no? Sí. Para fijar un límite. Porque, Es como que claro, En yo puse realidad es el el canal es canal la es parte más claro, profunda y ahí se por mide eso, por donde pasa el canal. el límite. Claro. Bueno, ¿qué pasó con la isla Pipé? Es que la isla Pipe, cuando se lo entregó a la Argentina, el canal y el cauce medio este, la isla quedaba del lado argentino. Entonces, quedaba un cauce de agua entre la isla y Argentina y corriente, supónganse, de aguas jurisdiccionales correntinas o argentinas. ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? sí. Cuando esto se modifica por la represa, cambió el cauce de agua. Entonces, esa isla Argentina quedó rodeada por aguas jurisdiccionales paraguayas. O sea, es un caso que se está debatiendo respecto de que hay que reconfigurar geográficamente la cuestión, porque sí o sí uno tiene que pasar por aguas paraguayas para llegar a territorio argentino. ¿Me explico, no? Sí, una locura, sí. Una locura. Y ahí está el conflicto, porque la prefectura de Paraguay, supónganse, patrulla esas aguas. Y los paraguayos son pesados, no andan con vueltas. Sí, no, además no los deja ni siquiera estar en el Claro, borde. claro, claro. Tocaste el agua Pero, y Es sí, más, el año pasado o el antepasado hubo un conflicto en el cual los pescadores se fueron a la costa correntina, es decir, estaban en territorio argentino, y los paraguayos le siguieron inclusive hasta ese, y ahí se armó también otro problema. Pero es una cuestión porque geográficamente no se define eso del cauce del canal del río, que cambió producto de la represa. eso es lo que le quería consultar. Si fue producto de la represa y obviamente que Paraguay como Argentina se benefician de la represa, entonces ¿por qué están peleando por una isla que en principio fue nuestra? Porque cambió el lugar porque quedó la isla. Nadie discute que la isla sea argentina. El problema es que cambió el cauce de agua, ¿sí? Y entonces el canal, la isla no está cerca del canal, quedó cerca del lado paraguayo.
Entonces, las aguas que rodean a la isla es de Paraguay, por la distinción entre el punto medio donde pasa el canal. Sí, uno ve el mapa y no lo puede creer. No Claro, puede creer. claro. Hay cuestiones, es una cuestión política, se puede solucionar tranquilamente. Tienen que Pero volver a sería entonces distribuir. justo reclamar más beneficios de la represa Yacyretá. No sé si más, no sé si más habría que reclamar la tranquilidad de los habitantes. O sea, vos tenés un territorio de tu país que tenés que pasar por otro país para llegar, es medio absurdo. Tendría que haber un camino, tenía que redistribuirse esa cuestión. Pero hay ¿Esto una qué sería un política conflicto pública. negativo, profe? No, en ese caso, en realidad yo lo veo muy simple. Si los tipos le Ningún tirotearon con- a estos pescadores en aguas paraguayas, el delito se cometió en Paraguay. Si se comete un delito en la isla, se comete un delito en territorio argentino. ¿Se entiende o no? Profesor, de todas Sería un maneras, delito esto a distancia si el tipo desde aguas paraguayas dispara a uno que está en la isla Pipé, por ejemplo, porque ahí la acción se produce en Paraguay y el resultado en Argentina, por ejemplo. claro, pero si la acción se da entre particulares, en este caso los que tirotearon son efectivos de una fuerza federal paraguaya, con lo cual me parece que se transforma en un problema diplomático. No Claro, estoy equivocado. puede ser hasta un acto de guerra. Hay que ver, hay que ver. Sí. Pero bueno, es un caso que te presta la confusión para resolver algo que queremos dejar en claro. Entonces, delito de distancia es cuando la acción se lleva a cabo en un territorio y el resultado se produce en otro. Ahora, reitero, puede darse un conflicto positivo en el cual la acción se lleva a cabo en un territorio, el resultado se produce en otro, pero ambos países aplican su ley penal, entienden que su ley penal es aplicable, ¿sí? Tanto en que territorio donde se lleva a cabo la acción como en donde se lleva a cabo el resultado. Ahí no tengo inconvenientes, porque tengo un hecho, ¿sí? Y tengo dos leyes penales aplicables. El subprincipio de la ubicuidad aparece cuando estoy frente a un conflicto negativo de leyes penales, ¿sí? Profe, una Sí. preguntita. En Mm. ese punto, en el positivo, cuando los dos países quieren sería aplicar sus leyes, ¿y cómo se resuelve ahí? ¿Cómo vamos a decidir si No, es no la hay Argentina o solución, Paraguay? no hay solución legal, es el primero que intervino, se aplican las reglas prácticas, ¿sí? El Por primero que ejemplo, intervino, el primero que le La regla de detuvo la a esa prevención persona que sería disparó. si tenemos que justificar en el examen, esa sería digamos, nuestra fundamentación. en un conflicto positivo de leyes penales, la práctica indica, porque no hay una solución legal, es decir, no hay un tratado que establezca quién se tiene que quedar con el hecho, que ley penal aplica en esos casos. Pero no hay mayor inconveniente porque el hecho no queda impune. ¿Me explico o no? Entonces se aplica la ley del primero que intervino en la práctica. Es decir, el primero que realizó diligencias investigativas. El que previno significa comenzar la investigación por la comisión de un supuesto delito. El primero que intervino, que realizó diligencia, se queda con el hecho. Si fue el primero que lo detuvo, porque la denuncia se formuló en Paraguay y el primero que previno fue Paraguay. ¿Se entiende? ¿Esa sería la aplicación del principio de prevención, profe? No, eso es la única solución que nos queda en un conflicto positivo, porque no hay solución legal. No tengo una norma que me solucione ese problema. ¿Se entiende o no? Porque estoy lidiando con dos países soberanos. Siempre tengan en cuenta eso. Entonces, si uno investiga y uno aplica su ley penal, el hecho no queda impune. No hay mayores dificultades. ¿Se entiende o no? Sí, Pero sí. sí se da el problema en el caso inverso, que haya un conflicto negativo. Es decir, que ninguno de ellos quiera aplicar su ley penal al hecho. Ahí se genera el conflicto negativo de leyes penales. La acción se lleva a cabo en Paraguay y el resultado se produce en la Argentina. Y yo digo, no, en territorio argentino o la ley penal argentina aplica el principio de la acción. Es decir, que se aplica nuestra ley penal por las acciones si se cometen dentro de nuestro territorio. Y Paraguay dice, no, yo aplico mi ley penal si el resultado se produce en mi territorio, no si la acción se lleva a cabo. Y si el tipo disparó de Paraguay a alguien que estaba en Argentina, voy a tener un muerto acá en Argentina y no voy a tener ninguna ley penal aplicable. ¿Se entiende? Ahí es que aparece en nuestra legislación, a través de una interpretación que hizo la Corte, de que podemos emplear
la frase, en esos casos, en los casos de conflicto negativo de leyes penales, yo puedo emplear la frase o cuyos efectos solo en esos casos como sinónimo de resultado. Y en ese sentido aparece la ubicuidad. Es decir, frente a un conflicto negativo de leyes penales, podemos aplicar la ley penal argentina si la acción o el resultado se produjeron dentro de nuestro territorio. ¿Se entiende o no? Profe, si se da la negativa, ¿no? En donde interviene, sería la teoría de la ubicuidad, y los dos quieren resolver, los dos no quieren resolver, y entonces, ¿cómo vamos a ver a través de un tratado? ¿Puede ser? Creo que había leído la otra vez. No, pues. O sea, Vamos a vuelta. Si tengo un conflicto negativo, pero la negatividad, ¿por qué se daría en nuestro caso? Porque mayoritariamente entendemos que la Argentina adopta ¿qué postura? ¿La teoría de la acción o la teoría del resultado? del resultado, pues, No, de no la sé. acción. Porque, De acción. porque nosotros aplicamos, fíjense lo que dice, esta es la interpretación mayoritaria, pero ¿por qué aplicamos la ley penal a por qué se entiende que se adopta la teoría de la acción? Porque es estratificado. Por el artículo 1. No, ¿por qué? El que con el fin de cometer un delito comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44. Por la tentativa. Porque nuestro ordenamiento penal es punible comenzar a ejecutar un hecho. ¿Se entiende o no? Es decir, yo ya puedo aplicar ley penal sin que se haya producido el resultado. Porque la tentativa es un comienzo de ejecución sin resultado. De la teoría de la acción. Exactamente. Por eso, mayoritariamente entienden que se adopta la teoría de la acción. Ahora, estaríamos en un brete en el sentido de que se produzca en nuestro territorio el resultado y la acción en otro territorio. Estaríamos, digo, porque ahí se podría presentar un conflicto negativo. La Argentina podría decir, no, yo no puedo aplicar mi ley penal porque mi ley penal parte del concepto de la teoría de la acción, que el delito se comete donde se lleva a cabo la acción, en el territorio del país. Y el otro país diría, no, en mi país se lleva a cabo la acción, pero yo aplico la teoría del resultado. Ahí estaríamos en un potencial conflicto negativo. Para evitar eso, es que aparece la teoría de la ubicuidad, que sostiene que si la acción o el resultado se producen en nuestro territorio, el delito se ha cometido en nuestro territorio. ¿Se entiende más o menos o no? O sea que siempre se va a aplicar el de la Argentina. Si la acción o el resultado se produce en nuestro territorio y en líneas generales, sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Tenemos como una desventaja ahí entonces, profe, ¿no? O algo así. No, no sé. No sé si es ventaja, es vigencia en el territorio y es extender la vigencia, tanto acción o resultado. Profe, en el caso de real o defensa, yo quiero, a ver si yo me quedé en claro, digamos. Digamos que se comete un delito que afecta un bien jurídico, pero fuera de nuestra nación, fuera de nuestra jurisdicción, pero afecta los bienes jurídicos de la nación, digamos, ¿no? ¿Ahí se aplica este principio o yo lo entendí mal? No, claro. A ver, el principio está dado por la territorialidad, pero uno tiene que entender que digo, si uno esta relación las lleva al nivel de estados, estamos hablando de soberanos, es decir, ningún estado es más que otro estado. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces, ¿qué significa ser soberano? Que dicto mis propias leyes y las aplico en mi territorio. Por eso el principio imperante siempre es el de territorialidad. Y por eso cada país tiene sus propias leyes penales. Argentina tiene una ley penal, Paraguay, Suiza, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, etc. ¿Vamos siguiendo? Ahora, Sí, profe. ¿frente a qué casos excepcionales yo puedo decir, no, pará, voy a aplicar mi ley penal por más que el delito se ha cometido fuera de mi territorio? Aparece el principio de real o defensa y dice, no, pará, está bien, se cometió en otro país, en otro territorio, pero yo igual quiero aplicar mi ley penal de manera excepcional porque afecta intereses colectivos, o sea, me afecta a mí como Estado, no a un individuo de mi Estado.
a mí como Estado. Por eso la exigencia es que sean bienes colectivos, los afectados por el delito que se comete fuera del territorio. ¿Se entiende? Porque si no, por ejemplo, si alguien falsifica moneda de curso legal, pesos, por ejemplo, en Asunción del Paraguay, ¿dónde se llevó a cabo la acción? ¿En territorio Paraguay. paraguayo? En Paraguay. Resultado, ¿dónde se consumó? O sea, ¿dónde se fabricó el papel moneda de curso legal? En En Paraguay. Asunción. Ahora, ¿a quién le afecta que haya pesos adulterados o Y a falsificados? Al nosotros, argentino. Argentina. Argentina. Exactamente. Le afecta al Estado argentino en cuanto a la fe pública, porque hay un dinero que no está respaldado. Bueno, nuestra plata no está respaldada, pero en líneas generales. Se está emitiendo moneda sin respaldo. Bueno, ya lo hicieron los gobiernos anteriores, pero se entiende, ¿no? O sea, no es que me afecta a mí, Facundo, o le afecta a Marco, a Ernesto, le afecta al Estado argentino en cuanto a la fe pública. Sí, profe. Entonces, Ahora, excepcionalmente, yo digo, aplico mi ley, por más que no pueda invocar la territorialidad. profe, esto no se relaciona un poquito con el principio de nacionalidad, puede ser, porque vio que la nacionalidad es como una excepción también al principio de territorialidad, ya sea, digamos, del estado en donde ocurrió el hecho, en el caso de que se pida a la persona la extradición, puede ser. No. Nosotros en líneas generales, la Argentina no aplica el principio de nacionalidad, ¿sí? A ver, que otro país lo Ah, ok. aplique es indistinto, pero el principio de nacionalidad involucra que no importa dónde se ha cometido el delito, sino que importa la nacionalidad del sujeto. Es muy agresiva como principio. ¿Quién puede utilizar este principio? Y solamente las potencias colonizadoras la utilizaban en su momento. Los ¿Se entiende? embajadores y eso, profe. ¿Puede ser algo así? Pero los embajadores porque representan al Estado. Yo puedo Y invocar el principio de real de defensa por un delito que ha cometido un embajador argentino en otro territorio. ¿Se entiende? Pero no tiene que ver con la nacionalidad. Ahí tiene que ver con el principio de real de defensa. Porque él representa al Estado argentino. ¿Se entiende o no? La nacionalidad no tiene. A ver, por eso yo siempre hago el parangón respecto de lo que es el principio general y las excepciones. Yo no puedo ser tan, digamos de una manera, Estado poderoso, de decirle a Paraguay no me importa si cometió en tu territorio el delito, pero como él es argentino, yo le voy a aplicar mi ley penal. ¿Se entiende o no? Es decir, me estoy metiendo en la soberanía y territorio de otro país, solo por el hecho de que sea argentino, yo le aplico mi ley penal sin importarme dónde cometió el hecho. ¿Se entiende o no? Eso es el principio de nacionalidad, activa o pasiva. Que yo quiera aplicar mi ley penal o por la nacionalidad del autor o de la víctima. ¿Se entiende? Yo sé que en Argentina solicitó Francia, creo que era por el caso de la Astiz. extradición de Astiz. unos, no sé